Los antiguos estoicos creían que había un orden racional, logos, en el universo, orden que llamaron Dios. Así que los estoicos agnósticos y ateos deben luchar para reconciliar estas creencias con la tradición estoica que han reclamado como propia, tal y como los cristianos, por otro lado, que se interesan por la literatura estoica, también tienen que navegar por la cuestión de cómo su tradición y las doctrinas encajan con la filosofía. Esto representa una problemática profundamente interesante. La cuestión de la compatibilidad cristiano-estoica surge con frecuencia en las redes sociales. El tema ha sido tratado varias veces en muchas páginas y en los últimos años se han publicado varios libros completos relevantes, pero probablemente una breve explicación sería más útil para ti que un extenso tratado académico. Es cierto que el estoicismo antiguo y el cristianismo primitivo tenían una serie de compromisos con la naturaleza humana, la cosmología y la teología que los hacían bastante diferentes entre sí. Los cristianos siempre han amado a Séneca y a Epicteto. Erasmo escribió: «Busco en la Biblia mi espiritualidad, pero prefiero mirar a Cicerón en busca de moral». Y el movimiento neoestoico del Renacimiento creó una escuela entera de estoicismo cristiano. Además, varias doctrinas que ahora consideramos típicamente cristianas se remontan al estoicismo antiguo, como la teodicea y la inmanencia de Dios. Los primeros padres de la Iglesia cristiana fueron influenciados por las escuelas filosóficas de Atenas y tuvieron que conciliar las enseñanzas de la Iglesia, el mensaje contenido en la vida del mismo Cristo, con una filosofía respetada como uno de los grandes logros del pensamiento humano, aunque fuera un pensamiento, entre comillas, pagano. Por tanto, no debería haber una distancia infranqueable entre las lecciones de fe y las lecciones de filosofía. Los dos son irremediablemente compatibles. Se dedicó mucha energía intelectual a que la luz filosófica se aplicara a la autoridad de la fe. Por ende, es la filosofía estoica la que debe proporcionar el puente, o al menos los principales tablones de cualquier puente que conduzca a los principios centrales del cristianismo. Para los estoicos, lo que podría llamarse el Dios de los estoicos no era un ser físico preocupado por el bienestar humano como tal, sino una especie de fuego divino poderoso que operaba a través de modos de operación físicos y materiales. No obstante, esta fuerza o poder es racional en su naturaleza, esencial e inmortal. En este relato, la característica definitoria del poder creativo del universo es su inagotabilidad y su racionalidad. El estoicismo ofrece las pruebas obvias de esto: la legalidad del cosmos mismo. En la enseñanza estoica, el conocimiento de este tipo de influencia divina es uno de los preconceptos mismos que tiene un ser racional. Los judíos, los cristianos y los judio-cristianos niegan la materialidad de Dios tal como la contempla la filosofía estoica, una autoridad para un plan racional, algo que está activo y presente en el mundo, algo que hace que el mundo se ajuste al esquema, pero al mismo tiempo no algo revelado directamente a los humanos. ¿Cómo conciliar dos puntos de vista en competencia? Dios, encarnándose en la forma de un ser humano que enseñará lecciones y servirá de ejemplo vivo para una raza humana distraída, para ser redimida a través de su sacrificio. Aquí está Dios hecho hombre, es decir, lo inmaterial que se encarna materialmente a sí mismo para realizar o garantizar aún más lo que para los estoicos podría considerarse como el logos, la fuerza creadora. El Dios de los estoicos, este fuego divino, no se puede conocer como tal. La reconciliación con el relato hebreo es: Dios hizo al hombre. ¿Cómo ordena y organiza el fuego creativo las cosas? Lo hace nomológicamente, es decir, el cosmos obedece los preceptos centrales del estoicismo a través de leyes, la ley natural y la ley física. Las cosas se comportan como lo hacen porque están reguladas por principios nómicos. Nomos en griego es ley. Este aspecto de la enseñanza estoica encaja perfectamente con el Decálogo. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios espera de nosotros? Estos 10 mandamientos vienen directamente de Dios. Estos mandamientos son leyes de vida. Exigen un respeto piadoso por el Dios de todos, el reconocimiento de que la realidad es una realidad creada, que es un asunto ordenado que representa la naturaleza perfeccionada de cualquier energía creativa que la provocó. ¿Por qué una entidad así haría todo esto? Esto es algo que el estoicismo tiende a dejar sin respuesta y que los cristianos judíos pueden responder. La creación cósmica no se emprende sin ningún motivo. No se ordena el universo, no se impone la legalidad a los asuntos de la naturaleza, no se le da forma y función, no se emprende la construcción de todo lo que existe mediante una comprensión perfecta de todas las posibilidades,
a menos que el creador tenga un interés en esto. Tal vez los dos puntos más importantes de conflicto potencial entre el estoicismo y el cristianismo tienen que ver con la justicia y el ejercicio moral. El estoicismo rechaza total y absolutamente la validez moral de la ira y la justicia retributiva. Esto puede ser un problema si se aferra firmemente a la teoría sustitutiva de la expiación, es decir, que merecemos morir por nuestros pecados, o las nociones de que Dios está enfadado con nosotros y que tuvo que desahogar su ira contra alguien. Por supuesto, las interpretaciones cristianas de la justicia varían enormemente. Si ya te inclinas remotamente hacia la teoría de la influencia moral, no tendrás ningún problema con el pensamiento estoico. En cuanto al ejercicio moral, en última instancia, el estoicismo se trata de usar el propio esfuerzo de uno y la sabiduría humana no revelada para acercarse lentamente a un estado moral ideal. El Evangelio cristiano no ve nada malo en la disciplina moral, pero es mucho menos optimista acerca de nuestra capacidad de progresar a través del esfuerzo personal. En gran parte porque el pecado es una enfermedad perniciosa que siempre nos lleva por mal camino, incluso cuando pensamos que estamos buscando honestamente la sabiduría. Es por eso que la fe siempre tiene prioridad sobre las obras. Otra gran diferencia es que los cristianos piden ayuda a Dios, mientras que los estoicos buscan ayuda desde adentro. A través de la oración, los cristianos piden ser liberados del sufrimiento, sanados cuando están enfermos y consolados en el dolor. Por el contrario, el estoicismo nos dice que si queremos algo bueno, necesitamos obtenerlo de nosotros mismos. Ningún espíritu nos aliviará de nuestros dolores. El estoicismo y el cristianismo también tienen puntos de vista opuestos sobre la naturaleza humana. Para los estoicos, la naturaleza ha inculcado a las personas la capacidad de razonar, que podemos ejercer para vivir una vida virtuosa y obediente. Los cristianos, por otro lado, creen que las personas nacen con el pecado original, que ha corrompido nuestra brújula moral interna. Si bien es posible mejorarnos a nosotros mismos usando la razón, es solo por la gracia de Dios que la gente mejora y se salva. Y por otro lado, los estoicos veían a la discapacidad mental como defectuosa, mientras que en el cristianismo son vistos como hijos de Dios dignos de amor y respeto. El estoicismo y el cristianismo también tienen puntos de vista divergentes sobre el más allá. En el cristianismo, este mundo no es más que una sombra del mundo por venir. Al final de los tiempos, los muertos resucitarán. Cristo regresará para separar las ovejas de las cabras, y el reino de Dios se establecerá en la tierra. Por el contrario, los estoicos hicieron poca mención de una vida después de la muerte, y eran agnósticos sobre lo que, si es que hay algo, hay más allá de la tumba. Para los estoicos, lo que importa no es tanto lo que pueda o no suceder después de la muerte, sino cómo hacemos el mejor uso del tiempo que tenemos ahora. Para terminar, la frase «Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos» combina muy bien el estoicismo y el cristianismo, ofreciendo lo mejor de ambos mundos. En lugar de debatir interminablemente sobre qué cosmovisión reina suprema, tomemos elementos que admiramos en ambas tradiciones mientras construimos una filosofía sobre cómo vivir y demostremos que dos cabezas son mejores que una. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte, ¿qué haría un estoico?